En este vídeo vamos a explicar, mejor dicho, dos puntos que te van a ayudar a entender muy bien el concepto de la filofobia o miedo al compromiso y de cómo trabajarlo si estás teniendo una relación con una persona que tiene este problema, como si eres tú mismo o misma la que lo está padeciendo. Para que comprendas esto, no vamos a andar hablando de factores pues más profundos de lo que significa este tipo de trastorno ni nada por el estilo. Vamos a dividirlo en dos puntos que son para mí básicos y esenciales para que todo mejore, tanto si tú sufres ese problema como si estás teniendo una relación con una persona que tiene este problema. La primera parte que quiero que entiendas es que el cerebro confunde lo que ve y lo que escucha. Porque no es una herramienta que esté enfocada en trabajar el presente. No, es una herramienta que está enfocada en coger información e intentar encuadrarla dentro de algún sitio en particular. Y claro, esos sitios están fabricados ya dentro de nosotros. Es decir, cojo información, la proceso y la trato de meter en un cajón que yo ya tengo interiorizado. Y quizás no me doy cuenta de que esos cajones que tengo en mi cabeza están equivocados o tienen una definición incorrecta o simplemente no deberían existir. Entonces el cerebro va cogiendo información de las cosas que van sucediendo y, segundo punto, le da un significado. En el momento en el que el cerebro le da un significado a lo que está ocurriendo, se aferra a ese significado y empieza a ignorar totalmente ese presente, porque ya ha cumplido su función. He visto esto que ha sucedido, le he dado un significado que va a depender de mí, de mi pasado, de mis experiencias, de lo que he vivido, de lo que yo creo que significa eso, y me aferro a esa situación, independientemente de que sea verdad o no, independientemente de que sea una situación totalmente contraria a lo que acabo de encuadrar o a lo que acabo de etiquetar o a lo que mi pasado me dice. Da igual. Mi cerebro lo que hace es aferrarse a esa situación y hacerme ver que esa es la realidad. Es decir, me dice que el significado que yo le doy a las cosas es la realidad. Y no es así. Tenemos que entrenar para entender, para comprender que el presente no tiene por qué coincidir con el significado que yo le doy a ese presente. Por tanto, la mayoría de las veces, cuando tenemos miedo al compromiso, realmente no le tenemos miedo a la realidad que estamos viviendo. No le tenemos miedo a esa persona, o no le tenemos miedo a lo que pueda suceder en el futuro, o no le tenemos miedo a ver si esa es la persona ideal o no le tenemos miedo a lo que se está viviendo dentro de esa realidad. No. La mayoría de las veces, a lo que le tengo miedo es a lo que eso que estoy viviendo significa para mí. Y el significado que yo le doy a eso que estoy viviendo depende mucho de mí, de mis experiencias, de mis vínculos afectivos, de mi crianza, de mi educación, de la educación que he recibido de mis padres, de pequeño, de todo. Ese pasado va a influir en que yo le dé un significado más cercano o menos cercano a la realidad. Entonces, la mayoría de las veces caemos en una contradicción porque tenemos un presente fantástico y maravilloso, como sucede cuando estás teniendo una relación con alguien y de repente tienes ansiedad. Estás teniendo una relación que puede ser fantástica, estás con una persona maravillosa, estás en una situación en la que deberías alegrarte, deberías tener pensamientos positivos y deberías sentirte bien porque tienes a una persona que para colmo te gusta y que para colmo tú le gustas a esa persona. Y sin embargo, en vez de sentirte así como la realidad te está diciendo que te sientas, te sientes al contrario. ¿Por qué? Porque tu cerebro le ha dado un significado contrario a eso. Y aquí añadimos una parte para solucionar esto. Muchas personas que tienen este problema me dicen, ¿qué hago para superar mis miedos? ¿Qué hago para dejar de tener ansiedad? ¿Qué hago para que esto no me consuma? ¿Qué hago para no estar siempre repitiendo este tipo de relaciones en las que me acerco, veo que la relación parece que no va a funcionar, me siento mal, tengo ansiedad, aunque todo sea fantástico, maravilloso, y me alejo? ¿Qué hago para evitar eso? ¿Qué hago para estar bien y tener relaciones sanas?
y ya estás cometiendo el primer error. El primer error, y de los más importantes que hay, cuando tienes este tipo de problemas, cuando tienes miedo, por ejemplo, a comprometerte y demás, es dar por hecho que ese significado que tu cerebro le ha dado a esa realidad es la realidad. En el momento en el que lo trabajas de una forma distinta, que es lo que yo suelo hacer, lo que suelo enseñarle a las personas que trabajan conmigo, cuando lo enfocamos de una manera distinta, nuestro cerebro empieza a ver que tiene una obligación con el presente, es decir, se desprende de ese significado que le da la realidad y empieza a darle, pues, un poco de cabida a la realidad en sí. Nos olvidamos de interpretar, dejamos de creer que somos Dios para interpretar las cosas y darle un nombre a todo, y simplemente nos limitamos a vivir y a experimentar lo que tenemos aquí delante. Y si lo que tenemos aquí delante es positivo, nos obligaremos a sentirnos bien. Y si lo que tenemos aquí delante es negativo, no pasa nada. Para eso son las emociones negativas, para advertirnos de que nuestra realidad no nos conviene, no nos interesa, tendremos que huir de ella. Pero porque la realidad lo diga, no porque nuestra interpretación de la realidad lo diga. Recuerdo la frase que dijo el comediante Emo Phillips, que decía: yo creía que el cerebro era el órgano más impresionante y fascinante de todo mi cuerpo, hasta que me di cuenta quién me estaba dando esa información. ¿Qué te quiero decir con esto? Que debes tener mucho cuidado con cómo tu cerebro te da cierta información acerca de lo que es la realidad o de lo que cree que es la realidad. Tu labor para no equivocarte es, en vez de aferrarte al significado que las cosas tienen para ti, aferrarte a lo que es la realidad que estás viviendo, no soltar esa realidad hasta que no hayas sacado la información correcta, real, de dicha realidad, sin tu propia interpretación, que únicamente depende de tu pasado, de tus experiencias y de tus valores, que muy probablemente estén equivocados. Entonces, ten mucho cuidado con cómo tu cerebro le da cierto significado a las cosas y céntrate en obligarte a trabajar el presente. No aceptes que tienes un problema porque tu cerebro crea que tienes un problema. Céntrate en la realidad simplemente para dejarla procesar y para dejarla entrar en tu cuerpo y experimentarla. Si la sensación es negativa, puedes perfectamente salir corriendo de esa situación porque es negativa. Si la situación es positiva, te obligas a sentirte bien. Cuando entiendes esto, dentro del ámbito de tener una relación con una persona que tiene filofobia, miedo al compromiso, te ayuda mucho el comprender que a esa persona tienes que enseñarle a que esto que está experimentando no es la realidad, es un significado que le da a la realidad. Por lo tanto, tu labor es hacer que esa persona tenga en su cabeza un cúmulo de experiencias, un cúmulo de realidades que no tenga más remedio que aceptar que son positivas, aunque su cabeza le diga que no lo son. Espero que este vídeo te haya aclarado mucho este concepto, que me lo han preguntado muchos, y que te haya sido de utilidad. Un abrazo.